Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Hernández Peralta. Mi grupo va a trabajar con el trabajo por proyectos como alternativa de desarrollo curricular. Mi grupo está conformado por Mayerlin Martínez, Suat Agudelo, Ana Gómez y Lester López Espitia y mi persona Carlos Hernández. Los trabajos como principalmente tenemos que saber que los trabajos por proyectos de alternativa son trabajos que básicamente reemplazan ciertas tareas que el docente debe de realizar y debe de ejemplificar en el salón de clase, pero lo hace mediante pedagogía para poder realizar estos mismos temas, valga la redundancia. Bueno, el que aprende necesita comprender lo que hace, saber por qué lo hace, conocer las razones que justifican la elección de las acciones seleccionadas, para así conseguir la meta. ¿Por qué se hace esto y no aquello? Comprender la organización de su desenvolvimiento, asegurar un nexo entre este desarrollo y su propio devenir. Todo esto nos orienta hacia una pedagogía del proyecto de uno mismo como respuesta a la necesidad de motivaciones, proyecto-programa como respuesta a la necesidad de un marco organizador del saber y proyecto temático como respuesta a la necesidad de un marco organizador de las actividades para el estudio del objeto definido. En la discusión sobre la elaboración curricular empiezan a hacer camino los denominados proyectos, que por otra parte están calificados de diferente manera. Se habla de proyectos pedagógicos, proyectos de aula, proyectos por centros de interés, proyectos integrados. Más que hacer una calificación y definición de tipos de proyectos, en este momento nos interesa analizar cuál es el modelo curricular que lo sustenta y de qué manera se diferencia de las formas de planeación tradicionales, descritas como las que dije anteriormente. La búsqueda de un máximo grado de integración es el propósito del trabajo, por tal vez uno de los logros del constructivismo de corte cognitivo. Ha demostrado que la construcción de conocimiento consiste en la construcción de redes de relaciones. Más que aprender significativamente, consiste en establecer vínculos entre los saberes con los que cuenta el sujeto y las nuevas elaboraciones, a través de procesos de discusión, interacción, confrontación, documentación, en fin, construcción del significado. Ahora bien, debido a que la integración es un término amplio que incluye la correlación, la articulación y la unificación como grados diferentes de menor a mayor integración, no solo es posible de lograr a través del trabajo por proyectos, mientras la correlación parte de señalar las coincidencias entre los contenidos curriculares de las diferentes disciplinas para integrarlas y así evitar repeticiones. La unificación logra que las fronteras entre estas ya no se distingan. Es precisamente en esta última clase de integración en la que se ubica el trabajo por proyectos y por problemas, que busca favorecer el interés por el aprendizaje, el mantenimiento de la unión vital de los procesos reales, el acercamiento global a los problemas y la previsión de consecuencias de las alternativas de solución, que pueden estar muy dispersas en diferentes campos. Permite la percepción de la totalidad, la síntesis que sigue al análisis y la ubicación de los problemas. Un ejemplo de correlación es que alrededor de la idea de ecosistema, integrar contenidos de las ciencias naturales, de las ciencias sociales o de las matemáticas, pero en realidad, ¿quién realiza esta integración? Bueno, como se trata de una integración del conocimiento, de un modelo centrado en las disciplinas, en los saberes y sus formas de organización, la decisión es solo del docente. Nótese que lo que se hace es una integración independiente de la acción del aula y de las necesidades e intereses de los estudiantes. Por tanto, es una propuesta curricular similar a aquella que se centra en los objetivos, en cuanto no significa el desarrollo integral de los estudiantes, sino la agrupación del conocimiento. Bueno, la integración por problema responde a otro nivel de integración, valga la redundancia, que exige mayor flexibilidad frente a los contenidos de las disciplinas y tener más en cuenta aquí los intereses de los estudiantes. Aquí consideramos que el trabajo por proyectos constituye un modelo curricular en el que es posible lograr un alto nivel de integración, por cuanto los proyectos deben ser acordados, planificados, ejecutados y evaluados colectivamente por quienes participan en ellos. En este sentido, están ligados en todos sus momentos a la experiencia,
a la acción de los estudiantes, teniendo aquí en cuenta no solo un interés inicial, sino explicitando continuamente aquellos intereses y expectativas. Así, al mismo tiempo que se están aprendiendo nuevos conceptos, se está propiciando una forma activa y autónoma de aprender a aprender y de desarrollar estrategias para enfrentar todos. Para que el trabajo por proyectos supere al activismo y logre todos los propósitos pedagógicos y didácticos, pasa por una fase. La primera fase de un proyecto es la planificación conjunta, en la que incluimos la toma de decisiones sobre la temática, los objetivos que orientan el trabajo y esas actividades que se necesitan para alcanzarlo, estos mismos proyectos. Esta fase permite que los estudiantes, los maestros y las familias tengan interés en el desarrollo educativo y en general las representaciones de cada uno en relación con el proyecto y los procedimientos posibles a efectuar. Aquí no se trata, por tanto, de reemplazar la dictadura de los docentes por la dictadura de los estudiantes. De lo que se trata es de construir en el aula una cultura de la argumentación, de la negociación que pueda garantizar la significatividad de los procesos educativos. En esta dirección no solo son válidos los intereses de los estudiantes, también los maestros deben dar a conocer sus intereses, argumentar la importancia de lo que creen. Es importante trabajar en las aulas, las oportunidades y todo lo pertinente para completar las propuestas de los alumnos con preguntas y actividades. Buen día, compañeros, mi nombre es Lester López Espitia y pues bueno, retomando lo que decían anteriormente mis compañeras, vamos a tocar un punto bastante importante que es el trabajo por proyectos como alternativa de desarrollo curricular. Bueno, ante todo tenemos que comprender lo siguiente, que el que aprende tiene que comprender lo que hace, saber por qué lo hace y conocer las razones que justifican la elección de las acciones seleccionadas por conseguir su meta. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos estos factores confluyen en una sola cosa, y es que esta persona que comprende lo que hace y sabe por qué lo hace, es capaz de realizar un proyecto, porque aquí confluyen todos estos conocimientos y demás. Bueno, y hay una discusión bastante frecuente, que es cómo poco a poco los proyectos se van incorporando dentro de los métodos curriculares, del desarrollo curricular. Hay diferentes tipos, claro, los proyectos pedagógicos, los proyectos de aula, los proyectos por centro de interés, integrados, etc. Pero bueno, más que hacer una clasificación, una definición de un tipo de proyecto, en este momento lo que nos interesa aquí exponer es cuál es el modelo pedagógico que lo sustenta. Y bueno, por otro lado, pues para enlazar una idea, tenemos que uno de los logros más importantes del constructivismo cognitivo es haber demostrado que la construcción de conocimientos consiste en la construcción de redes de relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de un proyecto es importante primero incorporarse con todos los integrantes y poner al servicio del proyecto nuestros conocimientos, nuestras habilidades, etc. Todo esto con el fin de sacar el proyecto adelante. Un proyecto no se trata de algo individual, un proyecto es algo colectivo. Y aquí es donde el constructivismo cognitivo hace énfasis que para tener éxito es necesario que cada cual se integre, que todo esto, que establecer vínculos entre los saberes que todos poseen dentro del grupo que realiza el proyecto. Bueno, por otro lado, la integración de problemas para los proyectos tiene que ver mucho en la manera en cómo el profesor trabaja la metodología. Finalmente, es el profesor quien tiene la última palabra en cuanto a de qué forma vamos a realizar un proyecto. Como ya les decía anteriormente, esto es importante porque aquí los estudiantes van a aprender, van a vincular sus conocimientos y todo ello con el propósito de saber qué es lo que está investigando y por qué está investigándolo y al final de cuentas sacar sus propias conclusiones.
Al sacar sus propias conclusiones, los estudiantes están siendo críticos con lo que han investigado, con los datos que han recolectado, etc. Pero bueno, por mi parte esto es todo y muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana Isabel Gómez Caldera, estudio licenciatura en lengua castellana en la Universidad de Córdoba y estoy haciendo quinto semestre. Bueno, el día de hoy hablaré sobre los proyectos dentro de la metodología de enseñanza. Y bueno, el documento nos dice que los proyectos son una manera muy dinámica de hacer un trabajo, pero no es aquel método de enseñanza donde la educación es de una manera amplia, sino que se llega como que así es muy estricta, tiene muchos límites. Entonces la educación o la información de la que uno quiere hablar no se llega como tal a los estudiantes, sino que el estudiante trabaja de una manera muy estricta sobre unos parámetros que tiene que cumplir y de los que no se puede salir. Entonces se dice que no es recomendable trabajar sobre proyectos dentro de la metodología de estudio y de trabajo, porque así el estudiante no indaga más allá de lo que se debe llegar. Entonces hay una gama amplia de metodologías de enseñanza con la cual el estudiante puede trabajar y a la cual el estudiante puede llegar a alcanzar el método de enseñanza con el cual el docente quiere que él llegue. Entonces, en resumen, es eso, que trabajar bajo proyectos es dinámico hasta cierto punto, pero no es muy recomendable porque, como ya lo mencioné anteriormente, no se llega muy al fondo de la temática, porque se trabaja estrictamente bajo los parámetros que un proyecto de estudiante no indaga más allá de lo que se debe llegar. Entonces hay una gama amplia de metodologías de enseñanza con la cual el estudiante puede trabajar y a la cual el estudiante puede llegar a alcanzar el método de enseñanza con el cual el docente quiere que él llegue. Entonces, en resumen, es eso, que trabajar bajo proyectos es dinámico hasta cierto punto, pero no es muy recomendable porque, como ya lo mencioné anteriormente, no se llega muy al fondo de la temática, porque se trabaja estrictamente bajo los parámetros que un proyecto debe llegar. Por ejemplo, si una temática necesita bajo un proyecto, entonces ese proyecto necesita llevar esto y esto. Entonces, si de pronto hay un poco más para aportar, no se puede, porque el proyecto no tiene ese parámetro dentro de su trabajo. Para concluir nuestro trabajo, podemos decir de que los trabajos de currículum son trabajos no pedagógicos que se realizan en el aula de clase, pero que son consensuados de profesor a estudiantes, donde el profesor toma la batuta y toma la orientación de decirle a sus estudiantes qué es lo que tienen que hacer, pero sabiendo que tienen medidas drásticas para llegar a una enseñanza certera, por decirlo de esa manera, pero no está basado en ningún tipo de pedagogía y no podemos utilizarlo muy seguido. Esto solamente se utiliza en momentos de que la clase lleva a ese momento de utilizar un currículo o un trabajo elaborado de esta forma para que los estudiantes entiendan lo que se quiere decir con el tema, pero no siempre es necesario.